Yo les voy a hablar un poco sobre los patrones pulmonares. Ya. La interpretación de las enfermedades pulmonares intersticiales se basa en el tipo de afectación del lóbulo secundario. Esta es la unidad anatómica básica de la estructura y función pulmonar. Es la unidad pulmonar más pequeña que está rodeada por tabiques de tejido conectivo. Mide alrededor de 1 a 2 centímetros y está formado por 5 a 15 asientos pulmonares que contienen los alvéolos para el intercambio de gases. El lóbulo secundario está irrigado por un pequeño bronquiolo o bronquiolo terminal en el centro, que es paralelo a la arteria centrolobulillar. Las venas pulmonares y los linfáticos corren en la periferia del lobulillo dentro de los tabiques interlobulillares. En condiciones normales, solo se pueden ver algunos de estos tabiques muy delgados. Y existen dos sistemas linfáticos, una red central que corre a lo largo de la broncovascular hacia el centro del lóbulo y una red periférica que se encuentra dentro de los tabiques interlobulillares y a lo largo de los revestimientos pleurales. El área centrolobulillar es la parte central del lóbulo secundario y discurre a lo largo de la broncovascular hacia el centro del lobulillo. Por lo general es el sitio de enfermedades que ingresan al pulmón a través de las vías respiratorias, como la neumonitis por hipersensibilidad, bronquiolitis respiratorias, entre otros. El área perilinfática es la parte periférica del lóbulo secundario y discurre en los septos interlobulillares y a lo largo de los revestimientos pleurales. Por lo general, este es el sitio de las enfermedades que se localizan en los vasos linfáticos o en los tabiques interlobulillares, como la sarcoidosis, carcinomatosis linfangítica, edema pulmonar, entre otros. Estas enfermedades suelen localizarse también en la red central de linfáticos que rodean a la broncovascular. Aquí podemos ver el área centrolobulillar en azul y el área perilinfática representado en amarillo. Ya. Dentro de los patrones radiológicos tenemos a los patrones lineales. Y dentro de los lineales tenemos al septal, que va a afectar al septo interlobulillar. Este puede ser central o periférico. En los centrales vamos a ver opacidades centrales largas y en el periférico subpleural están las famosas líneas de Baedeker. Podemos encontrarlos en etiologías como el edema, la infiltración celular, material amiloide, proliferación linfática, fibrosis, entre otros. Bueno, el engrosamiento del intersticio pulmonar por líquido, tejido fibroso o infiltración por células da lugar a un patrón de opacidades reticulares debido al engrosamiento de los tabiques interlobulillares. Aunque el engrosamiento de los tabiques interlobulillares es relativamente frecuente en los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial, es poco frecuente como hallazgo predominante y tiene un diagnóstico diferencial limitado. Este engrosamiento puede ser liso, nodular e irregular y lo podemos encontrar en característico en diferentes patologías. Aquí podemos ver una tomografía de tórax de un paciente varón de 75 años que fue ingresado en contexto de una insuficiencia cardíaca. Se observa un engrosamiento de los septos interlobulillares liso y derrame pleural leve en contexto de una patología intersticial en relación con edema agudo de pulmón. Y aquí podemos ver un engrosamiento septal irregular focal en el lóbulo superior derecho de un paciente con una neoplasia maligna conocida. Este hallazgo es típico de una carcinomatosis linfangítica. Aquí también hay hallazgos adicionales que apoyan este diagnóstico, como ganglios linfáticos mediastínicos y una lesión pulmonar en el pulmón izquierdo, que probablemente representa una metástasis. Otro patrón lineal es el reticular, que va a hacer un engrosamiento del intersticio interlobulillar o reticulación. Esta es una fina trama reticular desde el centro lobulillo hasta los septos y la podemos encontrar en infiltración, inflamación o fibrosis. Aquí vemos una tomografía de tórax de un paciente de 75 años en donde se observa en el lóbulo superior derecho un engrosamiento intralobulillar en el contexto de una neumonía intersticial no especificada fibrótica. Y el panal representa el segundo patrón reticular reconocible por tomografía
Y debido a su apariencia quística, el panel también se va a discutir en la parte sobre patrones de baja atenuación. Patológicamente se define por la presencia de pequeños espacios quísticos revestidos por epitelio bronquiolar con paredes engrosadas compuestas de tejido fibroso denso. Y es característico en la neumonía intersticial habitual. Ya. Otro patrón radiológico es el patrón nodular. La distribución de los nódulos que se muestran en la tomografía es el factor más importante para realizar un diagnóstico preciso en el patrón nodular. En la mayoría de los casos, los nódulos pequeños se pueden clasificar en una de las tres categorías, por distribución perilinfática, centrolobulillar o aleatoria. El aleatorio se refiere a la ausencia de preferencia por una ubicación específica en el lóbulo secundario. Los de distribución perilinfática se van a observar nódulos en relación con las superficies pleurales, los tabiques interlobulillares y el intersticio peribroncovascular. Estos nódulos van a ser casi siempre visibles en una localización subpleural, particularmente en relación con las fisuras. Los de distribución centrolobulillar se van a ver en ciertas enfermedades y los nódulos se limitan a la región centrolobulillar. A diferencia de los perilinfáticos y aleatorios, los nódulos centrolobulillares no afectan las superficies pleurales y van a estar ubicados hacia el centro de 5 a 10 centímetros de las fisuras o de la superficie pleural. Los de distribución aleatoria se distribuyen aleatoriamente en relación con las estructuras del pulmón y el lóbulo secundario y por lo general se pueden ver en los nódulos que los nódulos involucran las superficies pleurales y las fisuras, pero carecen del predominio subpleural, que a menudo se observa en pacientes con distribución perilinfática. Bueno, el algoritmo para distinguir los nódulos perilinfáticos aleatorios y centrolobulillares es el siguiente. Hay que buscar la presencia de nódulos pleurales, que a menudo son más fáciles de ver a lo largo de las fisuras. Si los nódulos pleurales están ausentes o son pocos, es probable que la distribución sea centrolobulillar. Si los nódulos pleurales son visibles, el patrón es aleatorio o perilinfático. Si hay nódulos pleurales y también nódulos a lo largo del intersticio broncovascular central y a lo largo de los septos interlobulillares, se trata de una distribución perilinfática. Y si los nódulos son difusos y están distribuidos uniformemente, es probable que se trate de una distribución aleatoria. Ya, se conoce como un micronódulo o nodulillo cuando son menores a 3 milímetros y nódulos pequeños cuando son menores a 1 centímetro. De estos es importante evaluar la densidad, que puede ser en vidrio esmerilado o de partes blandas. Si los contornos son lisos o irregulares, la distribución va a ser difusa, parchada, superior o inferior, y la localización centrolobulillar, perilinfática o al azar. Ya, los nódulos centrolobulillares, como ya les había mencionado, la afectación va a ser en bronquiolos terminales, arteriolas pulmonares y va a estar a 5 a 10 milímetros de la superficie pleural, fisuras y septos interlobulillares, y su atenuación puede ser de partes blandas o de vidrio esmerilado. En los nodulillos, nódulos centrolobulillares, el reconocimiento del árbol en brote es valioso para reducir el diagnóstico diferencial. El árbol en brote se describe como la apariencia de una estructura ramificada, irregular y a menudo nodular, que se identifica más fácilmente en la periferia pulmonar. Representa los bronquiolos craneorales dilatados e impactados, llenos de moco o de pus. Este casi siempre va a indicar la presencia de diseminación endobronquial de la infección, enfermedad de la vía aérea asociada a infección, con menos frecuencia a una enfermedad de vías respiratorias asociada principalmente con la retención de moco, como la aspergilosis broncopulmonar, alérgica y el asma, y también puede ser indicativo de aspiración. Aquí vemos una tomografía de un paciente de 63 años que fue ingresado por recidiva de carcinoma epidermoide faringolaringio. Aquí se observan múltiples lesiones centrolobulillares y opacidades en vidrio esmerilado de distribución bilateral y difusa, algunas de ellas en árbol en brote, sugestivo de una neumonía por broncoaspiración en el contexto del paciente. Ya.
Los de distribución perilinfática, la afectación va a ser intersticio periliar y peribroncovascular, de los septos interlobulares, región subpleural y cisural, y del intersticio centrolobulizar peribroncovascular. Vemos estos en casos de sarcoidosis, neumoconiosis por carbón, linfangitis carcinomatosa, neumonía intersticial linfocítica, amiloidosis, entre otros. Aquí vemos una tomografía de tórax de un paciente de 62 años con silicosis simple. Se observa un pulmón derecho con múltiples micronódulos de distribución en el intersticio perilinfático, además de adenopatías calcificadas mediastínicas. Aquí tenemos un caso típico de distribución perilinfática de nódulos en un paciente con sarcoidosis. Podemos observar los nódulos a lo largo de las fisuras que indican una distribución perilinfática, como señalan las flechas rojas, y también hay que buscar siempre con detenimiento estos nódulos en la región subpleural y a lo largo de las fisuras, ya que este hallazgo es muy específico de la sarcoidosis. Típicamente en la sarcoidosis hay un predominio del lóbulo superior y del periliar, y en este caso vemos la mayoría de los nódulos localizados a lo largo del haz broncovascular, como vemos en la flecha amarilla. Ya. Los de distribución aleatoria se debe a la propagación hematógena de la infección y se va a observar en casos de metástasis hematógenas, tuberculosis miliar, infecciones fúngicas miliares, sarcoidosis, histiocytosis de células de Langerhans. En los casos de sarcoidosis suele tener una distribución perilinfática. Sin embargo, cuando es muy extensa, se propaga a través de los vasos linfáticos del paquete broncovascular hasta la periferia del pulmón y puede alcanzar la zona centrolobulillar. Y esto puede dar lugar a un patrón combinado perilinfático centrolobulillar que puede simular a un patrón aleatorio. Aquí vemos una tomografía de un paciente de 53 años con antecedente de neoplasia urotelial de vejiga en tratamiento con instalaciones vesicales de BCG, que desarrolló tuberculosis miliar secundaria a la BCG. Y se observan múltiples micronódulos de disposición aleatoria simétrica y bilateral por todos los lóbulos pulmonares. Y aquí vemos un patrón nodular aleatorio típico de un paciente con histiocytosis de células de Langerhans. Esta es una enfermedad poco común que se caracteriza por la presencia de múltiples quistes irregulares en pacientes con abuso de nicotina. En su fase inicial es una enfermedad nodular, como se ve en la foto. Estos nódulos eventualmente se cavitan y se convierten en quistes. Y como en todas las enfermedades relacionadas con el tabaquismo, existe un predominio en el lóbulo superior. Ya. Otro de los patrones radiológicos son los de alta atenuación. Entonces, aquí vamos a tener al vidrio esmeraldo, a la consolidación y al crazy paving. El aumento de la atenuación pulmonar se denomina opacidad en vidrio esmerilado y si hay un aumento brumoso de la opacidad pulmonar sin oscurecimiento de los vasos subyacentes. Y se denomina consolidación si el aumento de la opacidad pulmonar oscurece los vasos. También en el vidrio esmerilado, como en la consolidación, el aumento de la densidad pulmonar es el resultado del reemplazo del aire en los alvéolos por líquido, células o fibrosis. El vidrio esmerilado es el tenue aumento de la densidad pulmonar que no borra estructuras vasculares ni bronquiales adyacentes con distribución a menudo geográfica. La opacidad en vidrio esmerilado representa el relleno de los espacios alveolares con pus, edema, hemorragia, inflamación o células tumorales. El engrosamiento del intersticio de las paredes alveolares por debajo de la resolución espacial de la tomografía, como se observa en la fibrosis. Por lo tanto, la opacificación en vidrio esmerilado puede ser el resultado de una enfermedad del espacio aéreo llenado de los alvéolos o de una enfermedad pulmonar intersticial como la fibrosis. Es inespecífico porque se puede encontrar en enfermedades alveolares, intersticiales o mixtas. Este va a ser agudo en casos de edema pulmonar, infecciones pulmonares, hemorragia pulmonar, neumonía intersticial aguda, síndrome de distrés respiratorio, neumonitis rádica, entre otros. Y va a ser
Subagudo crónico en casos de neumonía intersticial no especificada, neumonía intersticial descamativa, bronquiolitis respiratoria, neumonitis por hipersensibilidad, neumonía organizada, neumonía eosinofílica, entre otros. Aquí vemos una tomografía de una mujer de 74 años con recidiva de un adenocarcinoma de pulmón que ingresó por disnea y en la reconstrucción sagital del pulmón derecho hay áreas en virus esmerilado en el lóbulo superior derecho, lóbulo medio y lóbulo inferior derecho, que está señalado por las flechas, que podría representar una patología infectoinflamatoria. Ya, el virus esmerilado es tratable o no tratable. La opacidad en virus del lustrado es inespecífica, pero constituye un hallazgo muy significativo, ya que entre el 60 y el 80% de los pacientes con opacidad en virus esmerilado presenta una enfermedad pulmonar activa y potencialmente tratable. El otro 20 y 40% restante va a ser no tratable y el patrón en virus del lustrado se debe a fibrosis. En estos casos suele haber hallazgos asociados de fibrosis en la tomografía como bronquiectasis por tracción y panalización. Estas imágenes muestran dos casos con opacidad en vidrio esmerilado. El de la izquierda, uno sin fibrosis y potencialmente tratable, y de la derecha, otro con bronquiectasis por tracción que indica fibrosis. Aquí se muestran dos imágenes de un paciente con bronquiectasias por tracción como patrón dominante. Además, se observan bronquiectasias por tracción, lo que indica fibrosis. En este caso, es uno de los posibles patrones de neumonía intersticial inespecífica. Esta enfermedad se caracteriza histológicamente por un patrón relativamente uniforme de inflamación intersticial celular asociada a grados variables de fibrosis. Al igual que la neumonía intersticial usual, afecta principalmente las regiones declives de los lóbulos inferiores, pero la neumonía intersticial inespecífica carece de la fibrosis extensa de companalización. Puede ser idiopática o estar asociada a enfermedades vasculares del colágeno o a la exposición de fármacos o sustancias químicas. Y tiene un pronóstico relativamente bueno y la mayoría de los pacientes responden al tratamiento con corticoides. Este pronóstico es muy diferente al observado en la NIU, que tiene un pronóstico desfavorable. Ya, otro patrón radiológico de alta atenuación es la consolidación, que es sinónimo de enfermedad del espacio aéreo. Al pensar en las causas de consolidación, hay que pensar qué está reemplazando el aire en los alveolos, si pus, edema, sangre o células tumorales. Incluso la fibrosis, como la NIO o la NINE, y la sarcoidosis crónica, puede reemplazar al aire en los alveolos y causar consolidación. Ya las consolidaciones pueden ser agudas o crónicas. Va a ser agudas en caso de neumonías bacterianas, microplasmáticas, neumonías por neumocistis, también en edema pulmonar debido a la insuficiencia cardíaca o síndrome de distrés respiratorio, en hemorragias, neumonía eosinofílica aguda. Y las consolidaciones crónicas en neumonías organizadas, neumonías eosinofílicas crónicas, en fibrosis, carcinoma o linfoma broncoalveolar. Aquí vemos una tomografía de tórax de un varón de 34 años con antecedente de linfoma que ingresa por síndrome febril, desaturación y dolor torácico. Y se observa una extensa consolidación que está señalada por las flechas, el cual tiene broncograma aéreo en el lóbulo inferior izquierdo compatible con un proceso infeccioso. Acá se observan consolidaciones irregulares, no segmentarias, de distribución subpleural y periférica. Son dos pacientes con consolidaciones crónicas como resultado de una neumonía organizada criptogénica. Esta neumonía representa un proceso inflamatorio en el que el proceso de curación se caracteriza por la organización y cicatrización del exudado en lugar de una resolución y reabsorción. También se describe como una neumonía no resuelta. Si no se puede identificar la causa, se denomina neumonía organizada criptogénica.
Y el otro patrón de alta atenuación es el crazy paving, que es un engrosamiento del intersticio intra e interlobulillar sobre un patrón de vidrio esmerilado. Este se va a encontrar en casos de proteinosis alveolar, sarcoidosis, neumonía intersticial no especificada, neumonía organizada, en infecciones, en neoplasias, hemorragia pulmonar, en edemas, entre otros. Aquí tenemos una tomografía de tórax de un varón de 55 años que viene por cuadros de hemoptisis y se observa opacidades parchadas en vidrio deslustrado asociado a engrosamiento septal intra e interlobulillar con un patrón empedrado señalado por las flechas. La proteinosis alveolar pulmonar es una enfermedad pulmonar caracterizada por una acumulación intraalveolar anormal de material lipoproteináceo derivado del surfactante, y el crazy paving es un signo radiológico característico de esta enfermedad. Y los otros patrones radiológicos son los de baja atenuación. Aquí vamos a encontrar lesiones como el enfisema, quistes pulmonares, bronquiectasias y la panalización. El enfisema generalmente se presenta como áreas de baja atenuación, sin paredes visibles como resultado de la distribución del parénquima. Entonces, este puede ser centrolobulillar, panlobulillar y paraseptal. El centrolobulillar es el más común. Tiene una destrucción irreversible de las paredes alveolares en la porción centrolobulillar del lobulillo, y su predominio es del lóbulo superior y distribución desigual, y está fuertemente asociado con el tabaquismo. El enfisema panlobulillar afecta a todo el lobulillo secundario, tiene un predominio del lóbulo inferior y también se asocia a fumadores. Y el enfisema paraseptal está adyacente a la pleura y las fisuras interlobulares. Puede ser un fenómeno aislado en adultos jóvenes o en pacientes mayores con enfisema centrolobulillar. Y en adultos jóvenes a menudo se asocia con neumotórax espontáneo. El enfisema centrolobulillar, como ya les dije, es el más común y está fuertemente asociado con el tabaquismo. Y aquí podemos ver a la periferia el pulmón está intacto, señalado por las flechas azules, y la arteria centrolobulillar, señalada por las flechas amarillas, se observa en el centro del área hipodensa. El enfisema paraseptal se localiza cerca de las fisuras y la pleura y frecuentemente se asocia con la formación de bullas. Las bullas son áreas mayores de 1 centímetro de diámetro. Las bullas apicales pueden provocar neumotórax espontáneo y en ocasiones las bullas gigantes causan una compresión grave del tejido pulmonar adyacente. El enfisema panlobulillar se observa una destrucción uniforme de la arquitectura subyacente a los lobulillos pulmonares secundarios, lo que da lugar a áreas generalizadas de atenuación anormalmente baja. Los vasos pulmonares en el pulmón afectado aparecen en menor cantidad y de menor tamaño de lo normal. El enfisema panlobulillar es difuso y es más grave en los lóbulos inferiores. Y en el enfisema panlobulillar grave, la apariencia característica de destrucción pulmonar es extensa y la escasez asociada de tramas vasculares se distinguen fácilmente del parénquima pulmonar normal. Por otro lado, el enfisema panlobulillar leve e incluso moderadamente grave puede ser muy sutil y difícil de detectar por tomografía. Bueno, aquí tenemos arriba un caso de un enfisema centrolobulillar y abajo de uno paraseptal. Otro patrón radiológico de baja atenuación es la enfermedad pulmonar quística. Los quistes son imágenes redondeadas, bien definidas y de pared fina, de 1 a 2 milímetros, con aire en su interior, mientras que las cavitaciones se definen como áreas radiolúcidas,
con un espesor de pared de más de 4 milímetros y se observan en infecciones como tuberculosis, estafilococos, hongos hidatíricos, embolias sépticas, carcinoma de células escamosas, entre otros. La histiocytosis de células de Langerhans es una enfermedad idiopática que se caracteriza en sus etapas iniciales por nódulos granulomatosos que contienen histocitos de Langerhans y eosinófilos. En etapas posteriores, los granulomas son reemplazados por fibrosis y la formación de quistes. Es una afección poco común y la mayoría de los pacientes son adultos jóvenes o de mediana edad que presentan síntomas inespecíficos de tos y disnea. Hasta un 20% de los pacientes presentan neumotórax y más del 90% son fumadores. La mayoría de los quistes son redondos, pero también pueden tener formas inusuales, pueden ser bilobulados o en forma de trébol, y es común un predominio del lóbulo superior en el tamaño y número de quistes. Aquí tenemos un caso con múltiples quistes distribuidos uniformemente por todo el pulmón. En la linfangiomatosis, vamos a observar que también hay un neumotórax y no había aquí antecedentes de tabaquismo y se trata de una mujer de 40 años. Estos hallazgos combinados son típicos de una linfangiomatosis. Esta es una enfermedad rara que se caracteriza por la proliferación progresiva de células fusiformes similares al músculo liso. La proliferación de estas células a lo largo de los bronquiolos provoca atrapamiento del aire y el desarrollo de quistes pulmonares de paredes delgadas. La ruptura de estos quistes puede provocar el neumotórax. Otras características de la linfangiomatosis incluyen adenopatías y derrames pleurales. Esta enfermedad se presenta únicamente en mujeres, generalmente en edad fértil de entre 17 a 50 años, y se observan cambios pulmonares clínicos, radiológicos y patológicos idénticos en aproximadamente el 1% de los pacientes con esclerosis tuberosa. La mayoría de los pacientes fallecen en los 10 años siguientes a la aparición de los síntomas. Es una enfermedad pulmonar que se presenta en pacientes con asma o fibrosis quística y está desencadenada por una reacción de hipersensibilidad a la presencia de Aspergillus fumigatus de las vías respiratorias. Y aquí tenemos a la izquierda una representación de bronquiectasias cilíndricas, el del medio son bronquiectasias varicosas y a la derecha tenemos bronquiectasias quísticas y varicosas. Como ya les había mencionado, la panalización también se describe en el patrón de baja atenuación y se define por la presencia de pequeños espacios quísticos agrupados de entre 3 a 10 milímetros de diámetro, pero ocasionalmente hasta 2.5 centímetros, con paredes irregularmente engrosadas y compuestas de tejido fibroso. Los quistes en panal suelen predominar en las regiones pulmonares periféricas y subpleurales independientemente de su causa, y suelen presentarse en varias capas contiguas. Este hallazgo permite distinguir el panalismo del enfisema paraseptal, en el cual los quistes subpleurales suelen presentarse en una sola capa. El caso muestra quistes subpleurales en panal en varias capas contiguas. También se observa predominio de los lóbulos inferiores y bronquiectasias por tracción generalizadas. Estos hallazgos son típicos de la neumonía intersticial usual. Este es un diagnóstico patológico que suele detectarse mediante biopsia pulmonar cuando se observa un panal de abejas. La fibrosis pulmonar idiopática presenta más del 60% de los casos de una neumonía intersticial usual. La neumonía intersticial usual con fibrosis pulmonar también es un patrón común de enfermedad autoinmune y lesión pulmonar relacionada con fármacos, y se ha implicado a una larga lista de fármacos, pero este patrón suele ser el resultado de agentes quimioterapéuticos citotóxicos. Y también tenemos otro patrón que es el patrón por atenuación en mosaico.
Es definida como el patrón formado por áreas geográficas de alta atenuación intercaladas con áreas pulmonares de baja atenuación. Está presente en enfermedad pulmonar intersticial difusa de distribución parcheada en vidrios de sustrado, en enfermedad obliterativa de pequeña vía aérea y en enfermedad de arteriolas pulmonares. Se utiliza para describir las diferencias de densidad entre las áreas pulmonares afectadas y no afectadas. Existen áreas irregulares de pulmón blanco y negro. La función del radiólogo es determinar qué parte es anormal, el pulmón blanco o el pulmón negro. Cuando la opacidad en vidrio esmerilado se presenta como atenuación en mosaico, hay que considerar lo siguiente: si es un proceso infiltrativo adyacente al pulmón normal, o es un pulmón normal que parece relativamente denso adyacente al pulmón con atrapamiento de aire, o es un pulmón hiperperfundido adyacente al pulmón hipoperfundido debido a enfermedad tromboembólica crónica. Esto se puede dar por 3 causas diferentes y puede ser difícil distinguir entre estas 3 entidades. Existen 2 pistas diagnósticas para una mayor diferenciación. Hay que observar las exploraciones expiratorias para detectar el atrapamiento de aire y mirar los vasos. Si los vasos son difíciles de ver en el pulmón negro en comparación con el blanco, es probable que el pulmón negro sea anormal. Existen 2 posibilidades: la bronquiolitis obstructiva o embolia pulmonar crónica. En ocasiones, estas pueden diferenciarse mediante una gammagrafía expiratoria. Y si los vasos son iguales en el pulmón negro y el blanco, se trata de un paciente con enfermedad pulmonar infiltrativa, como el paciente de la derecha con hemorragia pulmonar. La bronquiolitis temporal con atrapamiento de aire se observa en postinfección, inhalación de toxina, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, en posttrasplante y reacción al fármaco. Ya la neumonitis por hipersensibilidad, aquí el paciente presenta un patrón en vidrio deslustrado con distribución en mosaico. Algunos lobúlitos están afectados y otros no. El diagnóstico diferencial de la neumonitis por hipersensibilidad tenemos a la bronquiolitis o enfermedad tromboembólica. Los antecedentes eran típicos de la neumonitis por hipersensibilidad. Aquí suele presentarse con nódulos centrolobulares con densidad en vidrio deslustrado. Esta es una enfermedad pulmonar alérgica causada por la inhalación de antígenos presentes en diferentes polvos orgánicos. El pulmón del granjero es el síndrome de neumonitis por hipersensibilidad más conocido y se produce por la inhalación de hongos que crecen en el heno húmedo o por la exposición a aves como mascotas. Y suele presentarse de 2 formas, como vidrio esmerilado con una distribución en mosaico, como en este caso, o como nódulos centrolobulares con densidad de vidrio esmerilado, nódulos acinares. Aquí tenemos igual un paciente con patrón en vidrio esmerilado en mosaico. La clave aquí es la dilatación de las arterias pulmonares, que están señaladas por las flechas en las áreas de vidrio esmerilado. Este aspecto en vidrio esmerilado se debe a un pulmón hiperperfundido adyacente a un pulmón oligomérico con calibre vascular reducido debido a una enfermedad tromboembólica crónica. Y bueno, eso es todo. Gracias.